Eh, Hoy vamos a hablar de algo que pues creo que ustedes conocen y es algo que siempre se ha hablado desde que nosotros tenemos memoria quizás, ya conocemos este sistema operativo llamado Windows. Y es que Windows ha estado presente en nuestras vidas desde mucho antes que nosotros naciéramos. Windows ya existía y se podría decir que es uno de los sistemas operativos que hasta la fecha domina pues el mercado. Puedo decir que es uno porque antes era el único sistema operativo que dominaba en computadoras, ¿verdad? Porque si nos vamos a estadísticas exactas, no les tengo un dato exacto, pero eh, por el simple hecho de que tú tienes una computadora Windows, yo tengo una computadora Windows. En las universidades hay computadoras Windows. Es raro que tengan computadoras con software libre o que sean computadoras con Mac OS, ¿verdad? Entonces, Windows ha estado presente en nuestras vidas casi todo el tiempo. ¿Qué es Windows? Windows es una palabra del idioma inglés que significa ventana. Su utilización al español, en cambio, está casi exclusivamente vinculada a un sistema informático desarrollado por la empresa Microsoft y comercializado desde 1985. Quizás ya algunos ya conocen la historia de cómo es que surgió Windows, pero es que eh, Bill Gates compra compra pues a dos, ¿verdad? A su sistema base 2 y ya con eso ya ellos empiezan empiezan digamos, a vender el sistema operativo. Y ya después ellos también empiezan a copiar, pero empiezan a copiar a Apple, ya con la parte de la interfaz gráfica. Y de ahí también, en pocas palabras, Windows es una copia de todas las ideas de muchos desarrolladores. Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, es un conjunto de programas que posibilita la administración de los recursos de una computadora. Ese tipo de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir de niveles básicos. Es importante tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto en las computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan microprocesadores, teléfonos móviles, reproductores de DVD. En el caso de Windows, su versión estándar funciona con computadoras, aunque existe una versión para teléfonos que era Windows Móvil. Sin embargo, Windows Móvil a la fecha ya murió porque lo aplastó Android. Con Android se está dando el mismo caso que con Windows en computadoras. Nada más que Android, la cuota de mercado es mucho, mucho, mucho mayor. Precisamente en el 2003, este software se encuentra celebrando su 30 aniversario, pues fue el 10 de noviembre de 1983 cuando Bill Gates se animó a presentar aquel. No obstante, es cierto que no sería hasta 2 años más tarde cuando el citado producto no comenzó a comercializarse en todo el mundo. En aquel momento llegó al mercado presentándose como una extensión del conocido sistema MS-2 y con una serie de características entre las que destacaban que el usuario se había favorecido para utilidades que tenían en su disposición, así como la facilidad de manejo de las mismas. Hay diferentes versiones en Windows. Una de las versiones es Windows NT, Windows 95, Windows 98, el Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Yo he conocido todas estas versiones, pero porque las he instalado solo para ver. Yo puedo decir de que miren, Windows NT, Windows 95, 98 y 2000, no hay un salto en la parte gráfica. La mayoría quizás solo eran a base de actualizaciones. El salto se da ya con Windows XP, donde ya Windows XP ya era más gráfico, es el que quizás yo estuve manejando cuando estaba pequeño, cuando era un adolescente. Y yo podría decir que Windows XP en aquel momento sí cumplía con todas las necesidades y las compatibilidades. Windows Vista fue un asco completamente. Windows Vista yo lo instalé también en mis máquinas y Windows Vista dejaba mucho, mucho, mucho que desear. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron, como en la misma palabra dice Vista, se enfocaron en la parte gráfica, pero para aquellos tiempos
la parte gráfica no lo era todo. ¿Por qué? Porque las computadoras no eran tan potentes como lo que es ahora. Y ahora, igual, algunas computadoras no pueden correr Windows Vista porque no son tan potentes. Entonces, se incluye en Windows Vista, se incluía lo que eran las llamadas widgets. Las widgets eran como ventanas flotantes en la pantalla, ¿verdad? Como para tener al alcance calendarios, relojes, etcétera. Luego, cuando se dieron cuenta de este error, vinieron a Windows 7. Con Windows 7 fue una pasada, la verdad, fue de los mejores sistemas operativos también y de los sistemas hasta la fecha, porque muchas empresas aún utilizan Windows 7. Luego está Windows 8. Windows 8 no sirvió para nada porque estaba enfocado para tablet, porque en aquel momento el boom era las tablets, era lo nuevo. Estaba enfocado para las tablets o para las pantallas touch. Pero, ¿qué pasa con las computadoras que tenían los usuarios normales? Que era de teclado, que era con mouse, entonces era muy engorroso por eso, y que también en Windows 8 habían quitado el menú inicio. Entonces, eso no era tan bueno para nosotros los usuarios que teníamos nostalgia del menú inicio. Entonces, como que hubo un montón de quejas y al final sacaron una versión o una actualización de Windows 8, que era Windows 8.1. El punto 1 significaba que habían mejoras en esa parte y ya tenías como un menú inicio o ya tenías un botoncito ahí que nosotros podíamos verlo, y gracias a ese botón es que digamos que ya salía, ¿verdad? La interfaz de tablet, pero nosotros ya teníamos el botón, ya estábamos contentos con eso. Y ya por último está Windows 10. Windows 10 también tiene bastantes variantes, desde Windows 10, el Pro, el Home, el Enterprise, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar quizás características de la máquina. Por ejemplo, en un Windows Home, Windows 10 Home, no puedes configurar para que se pueda conectar en red, para que se pueda conectar en red o grupos hogares. Mientras tanto, en Windows Pro sí puede conectar grupos hogares. En la mencionada versión, que es la más reciente, que tendríamos que destacar el hecho que se ha presentado con una serie importante de novedades. En este caso incluye útiles herramientas y servicios tales como, por ejemplo, juegos de Xbox Live, Xbox Music, mapas, Windows Store, calendarios, Bing Apps o SkyDrive Apps. ¿Cuáles son las características de Windows? Algunas de las características más relevantes son la interfaz de usuario gráfica. Es mayor información y más asequible. Tiene una multitarea, multitarea muy buena, lo que es el Windows 10. Tiene la posibilidad de integrar recursos multimedia, textos, sonidos e imágenes, herramientas de trabajo en la red como transmisión de información y comunicación entre usuarios, la incorporación de importantes programas accesorios o utilitarios para diversos usos, blog de notas, procesadores de textos como WordPad, y además tiene las grandes compatibilidades con diversos archivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Windows 10 la ventaja que nosotros tenemos, primero porque todo es más gráfico. Esa es la primera ventaja de todos los sistemas operativos. Windows 10, quizás porque nosotros lo podemos manejar y todo es más gráfico, se nos hace todo más fácil. Pero muchos desarrolladores están trabajando bastante para Windows 10 porque ellos están conscientes que aunque, por ejemplo, aunque ellos sean amantes del software libre, pero vendible está para computadoras con Windows 10. Sistemas de archivos que soporta Windows. Vamos a empezar. Aquí vamos a admitir. Listo. Sistema de archivos que soporta Windows. Vamos a empezar hablando brevemente de cada uno de los sistemas de archivos. Algunos de ellos de los que has visto más de una vez y puede que otros no tanto. Por ejemplo, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, APFS, EXT2 hasta el EXT4. El FAT32, ese se estableció en el 96. Es uno de los sistemas de archivos más viejos que tenemos en la actualidad. Es robusto pero anticuado, muy versátil,
gracias a una enorme compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos. Pero ¿cuál es la limitante? La limitante es que solamente puedes pasar conjuntamente, o sea, un archivo pesado tiene que ser menos de 4 gigas. No puedes pasar, por ejemplo, vamos a ver, el archivo de instalación, digamos que pesa 128 gigas. Eso no lo puedes pasar, aunque tengas una memoria de 1 terabyte o aunque tengas un disco duro de 1 terabyte, aunque los discos duros siempre están en NTFS, pero no los puedes pasar. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de archivos FAT32. Normalmente este FAT32 son para las memorias, ¿ya? Esa es una gran limitante. Luego están los exFAT, que podríamos referirnos a él como una actualización de FAT32, introducida por Microsoft Windows Vista para acabar con la limitación de los 4 GB en su hermano mayor. Puede usarlo en Windows, Mac Apps, GNU Linux, aunque solo en versiones más recientes como a partir de Windows XP. Pero exFAT, fíjense que exFAT casi nadie lo utiliza, por lo menos yo no conozco gente que utiliza exFAT. ¿Sí? Luego tenemos un sistema de archivos NTFS, que es otra alternativa del sistema de FAT32. Yo, en lo personal, cuando yo necesito, digamos, almacenar bastante información y no la quiero partir, yo lo que hago es que formateo mi memoria en NTFS, porque es una alternativa a FAT32 promovida por Microsoft. El sistema de Windows utiliza por defecto sin los límites del tamaño máximo de FAT32 y es una buena opción para discos duros y otras unidades externas. Su mayor desventaja está en las compatibilidades. Por ejemplo, de forma nativa, macOS puede leer unidades formateadas con él, pero no puede escribir en ellas. Y también digamos que si tú tienes un MP3 o tienes una TV, una Smart TV y conectas, digamos, tu memoria formateada con NTFS, no te la va a reconocer porque ese es un sistema de archivo, digamos que solo para computadoras. El sistema de archivos AFS ha sido uno de los sistemas de archivos de referencia de Apple, quien lo creó a medida. Se da la casualidad que mientras los sistemas GNU Linux pueden trabajar con él sin problema, en Windows solo podrías leer el contenido de los discos formateados con él, pero no podemos escribir en ellos. Es una de las limitantes para los que tienen, digamos, que en el sistema de archivos son aquellos que quizás trabajan con computadoras Apple. Y también están los exFAT, perdón, sí, XT2, XT3 y XT4, que esos no los puse acá, pero en resumen, esos archivos son archivos meramente para trabajar con Linux, ¿ya? Entonces son archivos para trabajar con Linux. Cuando ustedes van a crear particiones a la hora de instalar algún archivo de Linux o a la hora de instalar el sistema operativo Linux, siempre le crea particiones de ese tipo. Y ahora vamos acá, ¿cuáles son los requisitos de instalación de Windows? Fíjense de que esto de los requisitos no necesariamente esto tendría que ser ley. Esto de acá tendría que ser ley. Pero acá le pongo requisitos básicos para cualquier computadora. Un procesador de 32 bits, x86 o de 64 bits, x64. 1 GB de RAM en el caso que el procesador sea de 32 y 2 GB de RAM en dado caso que el procesador sea de 64 bits. 16 GB libres en tu disco duro para el caso de 32 y 20 GB para el caso de un procesador de 64 bits. Es importante que sepas que el espacio mencionado anteriormente solo aplica para la instalación de Windows. Yo me he encontrado con computadoras, que solamente tienen 32 gigas de memoria, de disco duro y 1 GB o 2 GB de memoria RAM. Y estas son las computadoras estas son las híbridas, ¿sí? Las que querían ser tablet, pero no pudieron ser tablet, pero tampoco no son computadoras. Tienen memorias eMMC y estas salieron porque se suponía de que estas iban a reemplazar las nuevas computadoras, porque estas son las famosas computadoras que iban para la nube, ¿ya? Sin embargo, se dieron cuenta de que fue un gran error
y las memorias eMMC fueron sustituyéndose por memorias MM2, que las memorias MM2 son memorias SSD. No sé si ya lo estoy como que les va a explotar la cabeza, pero a grosso modo, nosotros tenemos discos duros HDD, ¿sí? Entonces, un disco duro es una memoria que guarda información. Ya, o ese es un disco duro HDD. Un HDD, un hard drive disk, son discos duros antiguos que trabajaban a base de imanes y a base de un plato que giraba. Los discos duros SSD son otro tipo de memorias. Estas se podrían llamar, digamos que son como unas memorias eh, micro SD, pero en grande como un disco duro normal. Pero con la diferencia es de que digamos que como estos no trabajan con platos ni con imanes, sino que ya trabajan con chips integrados, es más fácil que la información se pueda procesar porque con platos tiene que dar todo el giro para encontrar la información. En cambio, en las memorias toda la información está en los discos duros integrados, está en los chips integrados. Entonces acá, ¿verdad? Esto va a depender de la computadora, ya los requisitos ustedes, pero normalmente, fíjense que para funcionar Windows 10, yo lo he instalado en una computadora con 1 GB de discos, con 1 GB de memoria RAM, lo he instalado con 32 GB de disco duro, lo he instalado con ¿qué más? A un procesador de 64 bits, pero que trabaja a 1 GHz, o sea, una computadora a bajos recursos. Pero el que yo he instalado es este que está acá. Es este que está acá, es un Windows Mini OS. Es un Windows Mini OS, un Mini OS Pro. ¿Sí? Entonces, a mí este Windows Mini OS a mí me sirve porque este es para, digamos que para computadoras de bajos recursos, aunque mi computadora no sea de bajos recursos, pero se adapta a la necesidad del Windows Mini OS que yo tengo, se adapta a las necesidades de cualquier tipo de computadoras. Sigamos. Y luego acá está la tarea grupal. La tarea grupal, esto ya como también, como la anterior, ahí ustedes van a elegir los grupos, nadie puede quedarse fuera, nadie, porque quien se queda fuera, pues van a estar perdiendo puntos importantes, así que nadie debe de quedarse fuera. Y ustedes van a responder estas dos interrogantes. ¿Cuáles son los pasos para instalar Windows? Y cómo es el escritorio de Windows. Cuando hablamos de cómo es el escritorio de Windows, ustedes me van a decir, hay un menú inicio, hay una barra de tareas y van a decir para qué sirve el escritorio de Windows y acá pasos para instalar Windows. Ahí no importa qué Windows sea, ahí está su decisión. Solamente un Windows, puede ser Windows 10, puede ser Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows MT, el que ustedes gusten. Y acá les voy a también a dar una práctica. También para los que quieran este programa, porque yo ayer lo descargué, que nos va a servir bastante, por lo menos de una forma ya educativa, porque en sí solo son pantallas. Ese es un programita que solo son pantallas. No necesariamente está instalando un sistema operativo, pero sí nos explica bastante y por eso es que les voy a enseñar. Aquí vamos a instalar Windows 8. Vamos a ir a Windows y después a estaciones y vamos a instalar Windows 8. Porque Windows 8, Windows 10, Windows 8, Windows 10, Windows 7, la instalación es bastante parecida. Entonces acá abrimos acá Windows 8 y como esto es educativo, aquí nos dice opciones de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, conocer los requerimientos necesarios para instalación de Windows, de sistema operativo Windows 8, adquirir las destrezas. Aquí con el mínimo para poder instalar Windows 8, si el procesador es AMD o Intel, 1 GHz,
pero recomendados son 2 GHz. Igual el mínimo y el recomendado, el espacio disponible y el recomendado, y así, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Le damos continuar. Y acá esta es la primera ventanita que nos sale cuando está, cuando ya booteaste la memoria. Les voy a también, creo que les puedo pasar un video por ahí. Cuando ya booteaste la memoria, ya la conectaste en la USB a la computadora, te aparecía esa ventanita negra que donde estaba cargando el Windows. Una vez que te empieza a cargar Windows, o sea, la memoria booteable, te aparece esta ventana. En Windows 10 es igual. Entonces acá está el idioma, el formato de hora, el teclado, método de entrada. Nosotros, como somos de El Salvador, vamos a poner El Salvador y le vamos a dar siguiente. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Espero que sí. Ok, luego le vamos a dar instalar ahora. Ahora el programa de instalación se está iniciando. Esto pasa porque está cargando todos los archivos y como lo está cargando desde una memoria, acuérdense de que no es tan rápida. Luego acá te aparece, algunos te aparece para que podamos instalar arquitecturas de 86 o de 64. La arquitectura de x86 es tener aquí arquitectura de 32 bits y de 64 es de 64 bits. Yo normalmente en computadoras yo instalo la de 64 bits por las compatibilidades, porque una arquitectura de 64 bits puedes instalar programas de 32 bits, mientras que una arquitectura de 86 bits no puedes instalar programas de 64 bits. Suena confuso, pero así es la realidad. Luego le damos a siguiente, aceptamos los términos y licencias y le damos siguiente. Luego aquí hay 2 opciones. Esta de aquí arriba es cuando nosotros queremos actualizar el Windows, pero nosotros no queremos actualizar Windows, sino queremos hacer una instalación desde cero. Entonces vamos a ir en la parte de abajo donde dice personalizada, donde instalamos solamente el Windows. Acá nos aparece pues un disco que vamos a asignar. Tenemos que darle nuevo y asignamos el disco, le vamos a aplicar y aceptar. Nos crean 2 particiones. Una partición, ¿qué es una partición? Es partir el disco en 2. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu Windows tiene particiones ya hechas? Nosotros podemos dar a cada una de las particiones eliminar. Esa opción no está en el simulador, pero podemos darle eliminar, 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 eliminar para que elimine todas las particiones y al final tener una sola. Si no se puede eliminar las particiones es porque el disco está bloqueado, y si el disco está bloqueado es porque tiene el sistema de archivo EGPT. ¿Se acuerdan que yo les dije sobre los sistemas de archivo, verdad? Cuando los discos se bloquean, un sistema de archivo es MBR y el otro es EGPT. Yo el sábado fui a instalar una Windows a computadoras de un centro de formación, y se daba el caso en que el sistema de archivos que había ahí estaba bloqueado por el DIN, que el DIN es también un sistema de archivos y tenía DIN y tenía GPT. El DIN no permitía ni formatear a este punto ni el GPT tampoco. Entonces vengo y apliqué el comando de disk, el que yo les estaba explicando, que me fui a CMD, me fui a disk, part, esperé que me cargara la ventana. Luego cuando vi eso, lo primero que hice fue ver los discos con el ISDIC. Tenía activado el DIN y tenía activado el GPT. Entonces eso era algo nuevo para mí. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces yo selecciono el disco. Select disk 1, por ejemplo. Y luego le doy clean. Aquí no le voy a dar clean porque si no me va a borrar. Y le di clean para que me borrara el sistema de archivos GPT y el sistema de archivos DIN. Pero cuando yo borro ese sistema de archivos, obviamente toda la información que tenés ahí ya no se va a recuperar. Así que si un día tú instalas, tú tienes que hacerle claro a tu cliente cuando vayas a instalar un sistema operativo y decirle, mire,
Si el sistema de archivos está bloqueado, no le puedo recuperar la información, pero si el sistema de archivos no está bloqueado, yo simplemente puedo ir a buscar donde diga partición principal, porque en partición principal yo ni necesito ni formatear ni nada. Simplemente le doy siguiente y automáticamente me va a crear, digamos que me va a crear el nuevo Windows y una carpeta llamada Windows OLD. El Windows OLD o Windows antiguo o Windows Old es donde van a estar todos los archivos de, del anterior Windows para que tú puedas recuperarle toda la información. Ese es un caso, pero yo no les recomiendo eso. Normalmente hay que serle sincero al cliente y decirle de que vas a hacer todo lo posible para que los archivos no se pierdan, pero que si ellos pueden hacer un backup o pueden hacer un respaldo de su información, sería muy genial. Pero bien, ahora le damos siguiente. Luego aquí esperamos que cargue. Acá va a empezar desde 0 hasta 100 y una vez que llega a 100, ya aquí, aquí, cuando llega a 100 se te va a reiniciar la máquina. Una vez reiniciado ya te va a empezar a cargar Windows. Como le digo, esta es la parte favorita de todos. ¿Por qué? Porque aquí no tienen que hacer nada. Simplemente estar pendientes que cargue y se reinicia automáticamente. Y listo, y así es como se instala Windows. Aquí yo se los dije de una forma muy resumida, pero ustedes en la tarea que les he dejado, pues ustedes van a investigar un poquito más desde la primera parte, que es cómo configurar la BIOS en una computadora, hasta las últimas partes, ¿verdad? Que ya es cómo configurar pues ya Windows. Así que sin más que agregar, espero que pasen un bonito día. Les agradezco a ustedes por haberse conectado este día y pasen un bonito día y ánimos con todo. Cuídense mucho. Bendiciones.